Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí era importantísimo tocar en este espacio porque muchas veces pensamos que la gente se rompe de un momento a otro, cuando en la mayoría de los casos es algo que pasa lento, en silencio, mientras seguimos trabajando, funcionando y sonriendo. Y bueno, para hablar un poquito más de este tema, me acompañan dos mujeres increíbles. Nati, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué honor estar aquí. Y Marianela, que es mi psicóloga que me acompañó durante un proceso largo, difícil y por lo que siempre te voy a estar agradecida. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenidas una vez más y quiero empezar, Nati, hablando con vos porque desde que nos conocimos hace mucho tiempo, he admirado mucho tu fortaleza, he admirado mucho las ganas que has tenido de lograr cosas grandes y lo muchísimo que te has esforzado. Y quiero que me contes un poquito de tu historia, ¿no? Te conocimos como candidata a Miss Costa Rica, un año quedaste de segunda finalista, volviste a participar. Háblame un poquito, ¿qué te inspiró para intentarlo, para querer ser Miss Costa Rica? Ok, sí, yo participé en el 2023, siempre había sido mi sueño, yo me había preparado en certámenes no de esa magnitud, pero igual importantes, porque mi sueño siempre había sido representar a Costa Rica ante Miss Universo. Y en el 2023 finalmente me decidí, yo creo que uno nunca se siente completamente listo, pero miedo siempre he tenido. Y en ese año yo dije, ok, lo voy a intentar. Y di todo de mí, me esforcé al máximo, pero no gané. Quedé de segunda finalista. Luego me tomé un año como, bueno, año y medio como para sanar, porque cuando uno se esfuerza tanto, obviamente siempre hay una herida que queda cuando uno no cumple el sueño que quiere. Y más cuando uno siente que basa todo, bueno, no todo, pero eh, muchas cosas alrededor de un sueño que uno puede tener y cuando no se cumple es bastante doloroso. Entonces me dediqué a sanar y después dije, me quedó como esa espinita de querer volver a intentarlo. Yo dije, pero es mi sueño, tal vez este año no se dio por X o Y razón, por lo que fuera, no gané, no era mi año, no era para mí. Me lo tomé pues con mucha paz, con entendimiento. Yo dije, tal vez necesito conocer a una versión más madura de mí, diferente. Y luego en el 2000, el año pasado, 25, 2 años después, decidí intentarlo otra vez porque me sentía más lista, sentí que había sanado, que había mejorado, entonces intenté mejorar todo lo que tal vez no había hecho de la mejor manera en el 2023 y lo volví a intentar, pero fue una carga emocional bastante grande porque todo el mundo veía como, ok, está intentándolo de nuevo, pero nadie veía el peso emocional y el miedo de volver a intentarlo por segunda vez. Que Como que lo estabas cargando, veían, sí, sí. sí, qué necia, quiere ganar otra vez, pero nadie, creo que nadie podía entender lo que yo sentía, el miedo, la presión de si ella ya sabe qué es esto, tiene que hacerlo todo perfecto. Era Era muy muchísimos pesado, estímulos sí. además y la gente, porque eso creo que fue un factor desde el 2023, bueno, cuando alguien no conoce a una persona, lo más fácil siempre es hablar, Ujú, inventarse historias. Creo que a la gente le parece divertidísimo, ujú, pero no tiene una idea del impacto que puede tener en uno como persona, en claro. estar leyendo, por más segura que yo sea, eh, leer como mentiras e historias que se inventaba la gente era sumamente doloroso Claro, por supuesto. y, y creo que la gente nunca vio esa otra faceta mía, solo era como, ok, lo quiero volver a intentar porque sabían que no había ganado el otro año por la razón que fuera, pero nadie nunca vio la presión y todo lo que Lo que yo, estabas lo que estaba pasando, viviendo en ese claro, por momento. supuesto. Y es muy difícil y eso me lleva justo a la siguiente pregunta, porque creo que el peso de volver a intentarlo, sabiendo que la gente está esperando mucho, también habías trabajado como presentadora dentro del mismo canal el año que no estuviste, ya habías tenido un resultado muy bueno en una ocasión anterior. Me imagino que eso para una experiencia que ya por sí sola es de muchísima presión, o sea, lo eleva a otro nivel, ¿no?
Sí, o sea, todo el mundo decía como que ella ya quedó de virreina, queda de virreina o tiene que ganar. Entonces eso em, indirectamente o muy directamente me impactaba a mí en todo lo que tenía que hacer, porque cada oportunidad, cada reto no lo veía como una oportunidad, sino lo veía como una amenaza, porque yo sabía lo que me esperaba si fallaba. Yo creo que Claro. tal vez nadie podía entender como, bueno, ella ya pasó por eso, ella lo tiene que hacer todo perfecto. Había demasiada presión, sentía que había demasiada gente además inventando historias alrededor mío, como Ujú. decía, sí, había trabajado en el canal, Mm. lo vi como una oportunidad laboral muy bonita, nunca pensé que me fuera a jugar en contra, ni que por aprovechar una oportunidad profesional la gente fuera a inventar tantas historias alrededor mío. Y yo creo que más que sentir que estaba compitiendo una segunda vez contra otras candidatas que también eran muy fuertes, yo lo que sentía era que estaba compitiendo con la gente de demostrar que yo merecía estar ahí y que Ujú. mi integridad no estaba en juego. Entonces creo que eso fue lo más difícil, como luchar contra las historias que se inventaba la gente, porque en realidad la gente se inventaba cada historia que yo Claro, decía, me qué imagino. imaginación tan grande que tienen, cuando yo solo estaba persiguiendo mis sueños. O sea, yo digo como, ¿qué hice tan mal para que la gente me atacara así? Yo no hice nada mal, yo solo quería representar a mi país de la mejor manera, pero mucha gente le encanta hablar cosas que no sabe y meterse donde tampoco le importa. Yo quería preguntarte, Nati, ¿recordás el momento en el que dijiste, algo no anda bien conmigo? O sea, porque yo entiendo que una cosa es estar en, a ver, yo también pasé por ese proceso y estar en el momento de presión, y otra cosa es cuando nos damos cuenta que, ok, esto no estoy bien. O sea, aquí hay algo que ya se me está, esto ya no es presión normal, o sea, que hay algo que se me está saliendo de control. O sea, porque yo también parte de la razón por la que quería invitarlas a las dos es porque yo nunca he hablado públicamente del proceso que yo tuve con mi trastorno de ansiedad y mis ataques de pánico, y para mí fue de las cosas más traumatizantes que me han pasado en la vida. Fue fuertísimo y hay un antes y un después de mi vida de eso, del que todavía me estoy recuperando. Entonces, yo también quiero compartir un poquito de eso y sí, o sea, hubo un momento, un día que yo dije como, ok, no, esto ya no es estrés normal, esto ya no es que tengo mucho que hacer, o sea, hay algo que no está bien. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Bueno, desde enero que yo anuncié que me quería volver a meter, yo anuncié que me estaba preparando con una gran preparadora, no para hacer sentir mal a nadie, no para que ninguna pensara que porque ellas no podían costearlo. Yo lo hice con la intención de demostrar, bueno, tal vez sí, de demostrarle a la gente que yo me estaba tomando mi sueño muy en ¿En serio. serio? Como, ok, tal vez el 2023 no gané porque me faltaba algo, que tal vez yo no sé qué es, pero los jueces lo vieron y así fue. Entonces yo desde enero anuncié que me estaba preparando y desde ese momento empezaron los ataques. El concurso no había empezado, el casting no había empezado y yo dije, esto es algo personal, esto no es contra mí, esto es algo súper personal, y yo creo que eso fue de las cosas que Ujú. más me dolió. Y desde, o sea, digamos, el casting fue el 3 de febrero, el día de mi cumpleaños, de hecho me acuerdo. Desde enero empezaron los ataques, las historias, que si me lo habían comprado, bueno, que si la corona estaba comprada, que si era porque yo había trabajado en el canal. Y yo, pero qué, o sea, ¿qué son estas historias? Y Y eso te empezó a afectar. eso me empezó a afectar más de lo que yo pensé, y como más que todo desmeritar mi trabajo. Claro. Y yo, ¿por qué si el esfuerzo de todas las demás candidatas lo aplauden, el mío no? Y más bien, yo sentía que cualquier cosa que hiciera le iban a cuestionar, entonces eso fue como el doble de difícil. Y desde ese momento yo sabía que, pero bueno, uno siempre piensa que uno es fuerte, que uno puede Que con uno todo, puede. que no importa las opiniones de la gente que Sí, a uno no lo conoce, que eso no me va a afectar, pero sí, sí me afectaba. claro. Sí me estaba desestabilizando más de lo que me hubiera Claro. imaginado. Y entonces en el momento del casting, yo me acuerdo, estaba demasiado Ya nerviosa. desde ese No, momento. desde enero que yo anuncié que empezaron, y incluso hice alguna página como dedicada a atacarme a mí. Yo, pero Y esas cosas ¿cómo sí alguien te... puede tener tanta energía? ¿Por qué les importa tanto? ¿Qué tan grave les hice cuando lo que yo quiero es representar a mi país? Y es algo que empieza,
se te mete en la cabeza y cada vez se vuelve más grande. Marianela, bueno, primero que nada aclarar que el criterio de nuestra profesional no obedece a ninguna línea institucional, sino a criterio propio. Y quería preguntarte primero, ¿por qué será que normalmente asumimos que una persona que es exitosa, como en el caso de Nati, que la veías ahí brillando y haciendo todo esto, lo asociamos con bienestar emocional y nunca nos ponemos a pensar como, ok, hay un peso muy grande que viene detrás de esto, tal vez voy a tener más cuidado a la hora de atacar a alguien así en redes sociales o de ponerle toda esta presión encima? Pensamos que si alguien está trabajando y está haciendo las cosas bien es porque tiene que estar bien y tiene que estar fuertísimo emocionalmente. Claro, y son de esos mitos que hay alrededor de la salud mental. Primero que nada, yo quiero felicitar a Natalia por crear espacios como estos, porque realmente estamos impactando vidas cuando hablamos de salud mental. Y también felicito a la otra Natalia, porque hablar de lo que a uno le duele y de las cosas que a uno le pasan no es sencillo, y es como desnudarse uno metafóricamente, ¿verdad? A nivel emocional, y eso es digno de aplaudir. Y probablemente van a haber muchas personas detrás en las redes sociales cuando vayan a ver este capítulo del podcast, probablemente viviendo situaciones muy similares a las que ustedes vivieron actualmente o en el pasado y no han tenido la oportunidad de hablarlo, ¿verdad? Y de exponerlo y más en un espacio donde podemos impactar a otras personas. Entonces quería hacer primero ese hincapié. Vamos a ver, hay muchos mitos alrededor de la salud mental y lastimosamente siguen y persisten, por más que tratemos de hablarlo, de movernos distinto, ver la psicología desde otro lugar. La gente sigue creyendo que uno tiene que comportarse siempre fuerte y que uno tiene que tener la energía siempre suficiente para tomar las mejores decisiones, como que si uno fuera perfecto. Y yo supondría que a personas como ustedes que trabajan en este medio probablemente las ven muy arriba, wow, qué chiva la vida de ellas, qué lindas físicamente, qué lindas con las personas que se rodean, el estar en cámaras, etcétera. Y tiende la gente a romantizar las personas que tienen vidas como las de ustedes o cualquier otra profesión, pero hablando de la de ustedes específicamente. Entonces, probablemente, como los ven así maravillados, creen que ustedes no sienten, que no se ponen tristes, que no le importa nada, que nada le angustia, que literalmente nos untamos mantequilla y vámonos, ¿verdad? Todo nos resbala. Que probablemente, Natalia, vos en un inicio dijiste, yo voy a poder con esto. Esto no me va a impactar. Siempre pensé que podía. Claro. Al final que me di cuenta que no. Pero no, sí. y vamos a ver, le pasaría a cualquier persona, no es que le pasó a Natalia, o sea, esto nos pasa a cualquier persona. Y lo primero que tenemos que tener claro es que nadie es perfecto, que todos somos vulnerables, o sea, no porque vamos a estar abriendo esos espacios y van a decir, es que se le pasó a Natalia o a las dos Natalias. No, por ahí no va, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona, no importa la edad, no importa la clase social, esto es muy importante, no importa el género, también es importante, o sea, a cualquier persona le puede pasar. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque hay situaciones que nos van a golpear emocionalmente y por ende tenemos que tener conciencia de en qué momento tengo que poner stop, aquí algo, que es lo que está diciendo Natalia, aquí algo no está bien, y en qué momento tengo yo la capacidad de alzar la mano y decir, necesito a alguien que me ayude. Y eso cuesta, eso no es sencillo. Dificilísimo, especialmente porque muchas veces, que lo digo en mi caso, y creo que en tu caso también por el proceso que estabas pasando, yo me refugiaba mucho en la hiperproductividad, o sea, en el trabajo y estoy demasiado ocupada y entonces no tengo ni un segundo al día para estar conmigo misma porque me da miedo estar conmigo misma y el problema fue que me fui así hasta que literal mi cuerpo colapsó, que es parecido a lo que te pasó a vos y ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué nos refugiamos en eso, en el trabajo, en estar siempre ocupados, en la hiperproductividad? ¿Por qué crees que lo hacemos? Es un mecanismo de defensa que hace que neguemos lo que nos está pasando. Entonces es mucho más sencillo meternos y enfocarnos en las metas que tenemos y trabajamos y no voy a dejar ningún espacio de silencio en mi vida en el día, porque si dejo ese espacio de silencio voy a empezar a pensar
y eso me va a hacer sentir. O sea, y tengo que miedo de a largo sentir. plazo es muchísimo peor. Eso es una bola de nieve, Nati. Definitivamente es una bola de nieve. Entonces, como mecanismo de defensa, los seres humanos tenemos la huida, tenemos la negación y tenemos esta cuestión, no es conmigo, yo me hago a un lado, mejor no hablo del tema. Y efectivamente se va potenciando y por eso llegamos al punto de que colapsamos físicamente y emocionalmente. ¿Qué señales hay? Porque ahora se lo pregunté a Nati, ¿en qué momento ella sintió como que algo ya no estaba bien? Yo recuerdo el momento en el que lo sentí, pero ¿cómo podríamos resumir algunas pequeñas señales que alguien podría identificar de que tal vez es el momento de buscar ayuda? Claro, vamos a ver. En el momento en que nosotros empezamos o seguimos haciendo cosas que antes nos gustaban muchísimo y llega el momento en que las estamos haciendo, pero ya las hacemos como por rutina, ya como que mis hobbies o las cosas que a mí me entretenían ya no me llena de satisfacción como antes. En el momento en que ya yo mi rutina no la puedo hacer igual porque hay algún vacío y algo en mí que no me está haciendo sentir lo suficientemente productiva, ¿verdad? Entre comillas. Donde ya nada me da felicidad, nada me da satisfacción, ahí es donde yo tengo que decir algo no está bien. En el momento que esos pensamientos rumiantes que dan vuelta y vuelta se empiezan a hacer más grandes y nos damos cuenta que esos pensamientos ya no son tan positivos, sino más bien muy negativos, y nos angustiamos y vivimos más en el futuro que en el presente, algo está mal. Que eso es lo que se llama trastorno ansioso. Las personas que son ansiosas definitivamente no viven en el presente, viven en el futuro. Y las personas que son depresivas no pueden vivir en el presente, viven en el pasado, ¿verdad? Entonces, al final tenemos que llegar a un equilibrio porque nada de eso está bien. Tenemos que tratar de vivir el día a día, pero si estamos yendo y viniendo a mi pasado, que ya no puedo volver atrás, y a mi futuro, que todavía es incierto porque no ha llegado, ¿cómo voy a vivir el presente? ¿Y qué pasa si uno vive en el pasado y en el futuro? No vamos a estar bien emocionalmente. Pero eso que sería como una combinación de ambas. Claro, ¿no? que hay muchas veces donde la persona desarrolla el trastorno depresivo y adicionalmente desarrolla un trastorno ansioso, ¿verdad? Porque entonces vivo en mi pasado, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó atrás y entonces estoy viendo a ver cómo cambio mi futuro y dónde está el presente. O sea, se nos va la vida y me Pensando, pasa por encima. sí, o sea, yo lo viví y a mí me pasaban las dos realmente porque, o sea, venía arrastrando algo muy pesado del pasado, pero también tenía demasiadas aspiraciones para el futuro y, o sea, lo entiendo porque ahí es donde la cabeza no se detiene. Pero me interesa hablar un poco de cómo se manifiestan todas estas cosas emocionales en el cuerpo, porque creo que en eso, o sea, no estoy completamente segura de qué fue lo que te pasó a vos, ya no lo vas a contar, pero voy a empezar contando mi experiencia. La primera vez que yo tuve un ataque de pánico, y lo digo abiertamente, estaba en un proceso de una relación muy complicada. Encima de eso estaba trabajando como escritora por la primera vez y mi camino como escritora fue demasiado rápido, o sea, se me abrieron las puertas para cosas muy grandes muy rápido, pero no tenía tal vez la experiencia de los otros escritores y aunque me fue muy bien, todo me tomaba el triple del tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que lleva muchos años trabajando como guionista escribe mucho más rápido de lo que yo escribo. A mí me tomaba más tiempo. Entonces, noches sin dormir, o sea, deadlines, el estrés de terminar todo a tiempo. Y me acuerdo que había una noche que tenía que terminar algo para el día siguiente y no dormí. No dormí, o sea, no es que dormí un poquito, o sea, pasé recto, que lo hice 1000 veces antes de esa vez. Llega la mañana y yo me iba a acostar a dormir y, o sea, de repente nada más empecé a sentir como que me estaba muriendo, que me estaba dando un ataque cardíaco, que se me paró el corazón y yo legítimamente pensé que me estaba muriendo de que llamé al 911 para que fueran y cuando llegué y yo me estoy muriendo, ya sálvenme la vida, me dijeron, no, usted está teniendo un ataque de pánico. Y yo, no, me estoy muriendo, o sea, no puedo respirar, se me está parando el corazón, me voy a desmayar. Y yo estaba 100% convencida de que era el fin de mi vida. Total. Antes, cuando yo no había experimentado eso, alguien me decía un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y uno dice, como, ay, o sea, ¿qué es eso? O sea, sí, qué ridículo. Que se siente. Sí. Pero es el sentimiento más feo, duro, frustrante y aterrador que uno puede tener. Eso fue lo que para mí era físicamente, o sea, el corazón acelerado me daba un dolor como
En el pecho. como un dolor en el pecho, pero como un punzón, o sea, como que uno en serio piensa que le está dando un ataque cardíaco, no podía respirar, sudaba, temblaba. Para mí así fue como se manifestó físicamente algo que era completamente emocional. En tu caso, Nati, o sea, ¿cómo fue creo que lo que hace esta situación tan dura y tan sensible? Y de hecho, en el momento que eso pasó, yo te escribí, lo recuerdo, o sea, porque yo dije, o sea, qué duro lo que le tocó vivir a Nati, o sea, de verdad la admiro demasiado porque es una guerrera de haber pasado algo así, pero no entiendo realmente qué fue lo que pasó. ¿Vos te empezaste a sentir mal físicamente en ese momento? Ok, primero, como les estaba contando, yo siento que yo venía demasiado tiempo arrastrando sentimientos que tal vez yo no era capaz de soportar. Yo decía, que inventen historias, ajá, o sea, yo sé lo que soy y eso no me define, no me tiene que afectar, pero en realidad sí me afectaba. Por más fuerte que yo sea, cada historia que se inventaban, cada comentario dañino, yo decía, bueno, y además uno se pone a leer, ¿verdad? Pero yo llevaba mucho tiempo arrastrando, sí, arrastrando esos sentimientos y yo me acuerdo, bueno, para devolverme un día antes de que pasara eso, ese día había llegado Mel y yo me acuerdo que nos había puesto en el ensayo, estábamos descalzas y yo llegué a mi casa toda feliz a contarle a mi mamá, bueno, a todos, pero mi mamá es la que más le gusta eso. Bueno, o sea, a todos les gusta, pero ella es la que tal vez me entiende mejor. Y yo, mami, vieras, estuvimos como 15 minutos sin tacones de puntillas, se me acalambraron los dos pies, pero yo no me moví un centímetro porque Osmel me estaba viendo y yo jamás moverme, ¿verdad? Y ella toda feliz, como que ella entendía el esfuerzo que yo estaba haciendo. Y el día de la final, el día siguiente, no sé si era viernes o sábado, estábamos desde el inicio y yo me sentía como aturdida, vieras qué raro, tenía como demasiado calor, yo decía algo, no estoy bien, no sé qué tengo, pero no estoy bien, como ya que estaba sintiendo algo físicamente. yo no me sentía bien, yo me sentía como aturdida, acalorada. Ajá. Me acuerdo hasta que pedí que si me podían poner el ventilador a la par porque tenía demasiado calor. Y estaban en ensayos, me imagino. Ya me estaban maquillando para la final, no sé, eran como las 3 de la tarde. Y yo me acuerdo, yo por favor, vieras que tengo demasiado calor, no sé qué me pasa, o sea, siempre tengo calor, pero como que ese día tenía un calor diferente, algo me estaba pasando. Y bueno, a mí, yo soy súper fan de la comida, a mí la comida nadie me la va a quitar porque después dijeron que es que si yo no había comido, que si no sé qué, yo no, no, eso no fue lo que pasó. Por ahí no iba, por ahí no iba. Esa no es la verdad. Pero bueno, ya salimos, hicimos el baile y yo me sentía como débil diferente, y no débil de comida, porque ese día hasta me había comido el wrap de una compañera que no se lo quiso comer, los que me maquillaban me habían regalado chocolates extra, o sea, yo todo me lo comí, o sea, comida, o sea, ¿sí habías comido? Comida no faltaba en mi cuerpo y nunca faltó porque yo a la comida nunca le digo que no. Entonces salí y yo me sentía diferente, yo como que tal vez uno a veces, la mente, uno piensa que es más fuerte, pero el cuerpo le dice lo que ya la mente no puede soportar. Yo siento que eso es lo que me estaba pasando. Y entonces ya cuando iban a anunciar el top 15, yo dije, tenía extremo calor y estaba sudando. Y yo dije, tal vez por esta cantidad de extensiones que tengo, ¿quién me tiene, verdad? Poniéndome tanto pelo falso. Ajá, entonces yo me acuerdo que lo primero que hice fue así, ¿verdad? Porque, bueno, yo tenía el pelo largo y con extensiones era como por aquí. Lo primero que hice yo, bueno, es la cantidad de pelo que tengo, entonces me lo quito. Me sigo sintiendo acalorada. Y bueno, estábamos en la pose de Miss y entonces yo abro las piernas. Y como, o sea, según yo, que estaba, no sé. Y yo en ese momento, yo ya sabía lo que me esperaba. Yo sabía que mi cuerpo no estaba bien. Y lo que más lástima me daba era ver que mi familia estaba ahí. Claro. Y que el día anterior yo le había contado a mi mamá que yo podía estar con calambres en las dos piernas y que yo no me iba a mover. Y yo decía, o sea, qué injusto, mi mamá vino con toda la emoción a verme. Claro. Y yo me voy a desmayar. Yo sabía lo que me iba a pasar. Claro. Entonces, yo creo que yo ni siquiera pensé tanto en mí. Yo pensé en las personas, en mi familia, que tanto me ha apoyado, que tanto me ha querido, que tanto me ha apoyado en todo el proceso. Y mi mamá, o sea, como les digo, ella sabía que yo aguantaba, ella sabía que aunque tuviera las dos piernas arratonadas, yo no me iba a mover. Y que yo hacía así, yo me acuerdo un momento abrir las piernas, así como un pingüino. Pero ¿en qué momento uno la va a ver con las piernas como un pingüino, verdad? Y yo, ay no, o sea, yo decía, que mami no se ponga muy triste. Y yo me acuerdo que mi compañera me agarró
y ya me desperté y estaban mis papás y yo no me acordaba de nada. Yo, o sea, ¿qué pasó? ¿A dónde estoy? ¿Qué me hicieron? Yo no entendía nada. Y creo que eso fue lo más duro porque yo puedo dejar ir ese sueño. Pues tenía otros también, digamos. Pero como sentir que mi mamá estuviera así tan... Bueno, preocupada. Mi mamá y mi familia, pero es que el punto es que mi mamá sabía que yo sí aguantaba. Y después ya hablando, me acuerdo que mi mamá me contó, sí, yo le dije a tu papá, Nati no está bien. Y mi papá, ¿cómo Nati no está bien? ¿Por qué? Y dice, no, porque ella no se tenía que mover y se está moviendo. O sea, ya todos sabían, entonces fue como muy doloroso para mí sentir que los estaba decepcionando cuando uno después ya se da cuenta que las personas que lo aman a no les importa verlo ganar, le importa solo verlo bien a uno. Pero eso es lo que pasaba por mi mente en ese momento. Y yo no fui capaz de ver los videos de lo que había pasado hasta como diciembre, agosto, como 4 meses después. Y mi hermano, o sea, él en el momento que vio que se tiró al escenario, no le importó nada. Entonces, la enseñanza creo que más bonita que me dejó es que tal vez siempre, bueno, no siempre, durante esos meses vi el desmayo como un fracaso, como que había fracasado tantos años de prepararme, de perseguir un sueño, porque también es tiempo, son muchas cosas. Entonces yo lo vi como un fracaso, como no aguanté. Pero después vi como que era una lección de que las personas que más me aman estaban ahí para sostenerme. Mi hermano se tiró con el traje que le quedaba todo estripado, se tiró en el escenario. Bueno, y todos los demás, porque no todo el mundo siempre actúa de la misma manera, pero era que aunque uno pues se desmaya, se caiga literalmente, además de que hay que volver a levantarse, las personas que lo aman siempre van a estar ahí para levantarlo a uno. Y creo que esa es la enseñanza más valiosa que me dejó. Y también como, bueno, yo en ese momento que yo sabía que me iba a desvanecer porque yo no estaba bien, no estaba ni un poquito bien, pero la gente jamás obviamente ve eso, es como qué bonita, el maquillaje perfecto, sí, el pelo, pero nadie ni le importa cómo se puede sentir uno. No sé si piensan que que no hay un ser humano detrás de lo que está pasando. Y era como sentir que mi sueño se iba entre mis manos, era como, ya no lo logré porque yo sabía, desde el momento que me estaba sintiendo así, yo sabía que ya no lo iba a lograr. Y eso fue, creo que lo más doloroso. Y ya, bueno, me despierto, ¿verdad? Está todo el mundo así encima. Y yo, ¿qué pasó? No, te desmayaste, pero vas a estar bien. Y yo como me desmayé, yo no lo podía creer. Y no me acuerdo ni qué me dieron. Me trajeron, no sé si un confite, o sea, no me acuerdo. Y después volví a salir porque era en traje de noche, pero yo no estaba bien y tenía como unas capas. Y yo, no, este vestido tan lindo, me lo pongo porque me lo pongo. Eso fue lo que pensé. O sea, yo no estaba bien, pero yo quería ponerme ese vestido tan bonito. Querías vivir el momento. Y yo salí, pero yo no estaba bien. Me acuerdo que dando la vuelta, yo decía, me voy a volver a caer. Y yo no. Otra vez volverme a caer aquí, no. Yo no estaba bien y se sentía súper feo. Como tantos años de esfuerzo, de preparación, que terminaran así. Yo, pero ¿por qué Dios? O sea, yo me esforcé demasiado, creo que nadie sabe cuánto, para que mi sueño terminara así. Fue demasiado doloroso. No, Nati, te digo, o sea, aquí estoy yo tratando de jugar de presentadora profesional, pero, o sea, me conmueve muchísimo tu historia porque, o sea, yo sé lo que es, yo he estado ahí, yo sé el proceso tan duro, complicado y que le pase a uno algo así. Cuando mencionaste lo de tu mamá, o sea, casi se me salen las lágrimas porque una parte muy importante de lo que a mí me generó esta crisis de ansiedad fue un proceso por el que yo pasé en el que también sentía como que había decepcionado a mis papás. Y a veces era como, creo que en alguna sesión lo hablamos, o sea, como que eso me mataba. O sea, yo decía, ok, yo puedo lidiar con el hecho de que esto me esté pasando por mí, pero ese sentir que había decepcionado a mis papás, o sea, era lo que me quebraba en 17 millones de pedazos. Fue algo que después en terapia lo trabajamos y empezar también a reconocer que, o sea, nuestros papás nos aman por lo que somos y ellos lo hacen por apoyarnos porque ese es nuestro sueño, pero
estoy segura que tu mamá aún así estaba orgullosísima y estaba feliz de verte, de que tuvieras el valor de volver a entrar al escenario sabiendo lo que estaba pasando. Y, y lo que decís es muy cierto, o sea, a veces la gente no entiende realmente el peso de lo que está viviendo el ser humano detrás de la persona que ve en el escenario, y es ahí donde el mundo se pone muy cruel, el mundo se pone muy cruel y las redes sociales se ponen muy crueles, y creo que una de las cosas más importantes de este espacio y por lo que quería invitarte aquí es porque la gente probablemente ni se imagina ese dolor que vos estabas sintiendo, ni se imagina cuánto te habías esforzado realmente por estar ahí, ni se imagina lo que estaba pasando por tu cabeza, y de verdad te felicito mucho por el valor de abrirte así, y estoy segura que hay alguien allá afuera que está pasando por un proceso parecido que va a reconocer ese valor, porque es muy fácil pintarnos como perfectos, pero es difícil decir, esto casi me mata. Es muy complicado. Nela, y yo, voy a respirar. Yo quería preguntarte, o sea, ¿por qué es que llegan estas manifestaciones físicas? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es que tenemos que aguantar emocionalmente nosotros y cuánto es eso que acumulamos que ya, o sea, el cuerpo dice, si no me escuchas emocionalmente, te lo voy a decir de manera física? Voy a utilizar una frase de una autora: el cuerpo habla lo que la boca calla, sin duda alguna. Y es una frase que la tengo siempre muy pendiente, porque sin duda alguna el cuerpo nos va expresando cuando ya no podemos más. El tema es que no tenemos la conciencia ni la cultura a nivel de país tampoco de ser conscientes de esto, y nosotros dejamos pasar las cosas. Dejamos pasar cualquier cosa. Hablemos de una cosa física. En mi familia hay un montón de personas diabéticas, pero yo como azúcar todos los días y no importa porque a mí no me va a pasar, le pasó a ellos y genéticamente vienen predispuestos. Eso es un tema físico. Y en el tema emocional es lo mismo. O sea, nosotros vamos cargando cosas, es como que si anduviéramos un saquito aquí, le vamos echando, le vamos echando, le vamos echando, y llega un momento que ¿qué pasa con el saco? Se va a romper, porque no lo vamos a sostener. Se le va a hacer un hueco a ese saco. Ya no va a haber remedio en ese saco. Vamos a tener que cambiar de saco y volver a reconstruirnos nuevamente y a tener un reinicio. Entonces, ¿qué sucede? Que como vamos acumulando cosas, el cuerpo probablemente, Nati, en medio de todo tu esfuerzo y sacrificio, que no lo dudo ni un segundo, vos no te estabas percatando de otro montón de síntomas que venían adicionales, pero vos estabas tan enfocada en la meta y en lo que tenías que hacer, que lo dejamos de lado, los otros síntomas o mensajitos. Es como que el cuerpo le va llevando un mensajito por aquí, otro mensajito por allá, y no lo estamos viendo. Yo decía, como no hay tiempo para eso, aquí exacto, seguimos, y nos dejamos de último en la línea de prioridad, sí. ¿cierto? Y lo hablo con vos porque sos vos la que estás exponiendo el ejemplo, pero, o sea, esto estamos hablando de que a todos nos pasa. O sea, por favor. A mí me recontra mega pasó, o sea. Y esto, chicas, o sea, yo les puedo asegurar a ustedes que esto le pasa a cualquier cantidad de personas, porque el tema de las incapacidades a nivel de caja, en temas de depresión y de ansiedad, vienen en aumento. Entonces quiere decir que a nivel país, y no solo a nivel país, vayámonos a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver las estadísticas altísimas, ¿verdad? Entonces, para que quede claro que eso es a nivel general, a todos nos ha pasado en algún momento, nadie está exento. Entonces, como vamos dejando, posponemos nuestro bienestar emocional, y claro, llega un momento en que el cuerpo colapsa, que fue precisamente, este es el ejemplo perfecto, pero no es solo el ejemplo perfecto de que colapsó, Nati, es el ejemplo perfecto de cómo una persona puede caer pero se puede levantar. Entonces, yo quiero que te quedes no con el ejemplo de la caída, yo quiero que te quedes con el ejemplo que te levantaste, porque cualquier persona que nos está escuchando, que han pasado por una crisis de ansiedad, saben, o una crisis, un ataque de fobia o lo que sea, de pánico, saben que levantarse de ahí no es sencillo. Y la inseguridad que da el haber pasado por algo que yo creía que me iba a morir, por ejemplo, ¿verdad? Que yo sentía que el corazón se me iba a parar. Y el levantarse de ahí y decir, póngame en ese vestido porque yo quiero salir, donde usted ni siquiera entendía lo que está pasando con vos. Usted todavía no tenía claro qué me pasó, me sentía mal, pero
¿qué me está pasando? No había un concepto que te explicara lo que te estaba pasando en ese momento. Y el levantarse y decir, póngame en ese vestido, yo vuelvo a salir, te lo digo. O sea, mis respetos, porque Una no sé cómo hizo guerrera. usted para caminar y todo lo que conlleva la pasarela, y menos con un vestido largo, ¿verdad? No me lo puedo imaginar, chicas, o sea, no me lo puedo imaginar. Entonces, realmente esto no es solo un ejemplo del colapso, es un ejemplo de cómo nos podemos levantar, cómo podemos seguir, aunque todavía hayan cosas que nos pesan, y qué ayuda podemos necesitar en el camino para poder salir, porque definitivamente hay momentos en que no vamos a poder solos ni solas. Vamos a necesitar de algún apoyo. La familia es la red de apoyo más grande. Por dicha, bendito Dios, que usted tenía a su familia cerca, que usted también tenía a su familia cerca. Hay personas que más bien el factor de activación y el factor que les hace enfermarse a nivel emocional Es la familia. Entonces, cuando yo hablo de redes de apoyo, siempre hago el hincapié de que no necesariamente va a ser la familia. Bendito Dios que ustedes sí lo tenían, ¿verdad? En ese momento, sí. Porque por supuesto que nos van a dar ese soporte que necesitamos, pero hay momentos en que son personas que ni siquiera son de sangre. Personas que usted no se puede imaginar, las que usted menos imagina son las personas que me van a apoyar. Pero esas redes de apoyo en medio de todos estos procesos que han vivido ustedes ha sido fundamental. Ay, esenciales. Yo quería hablar de otro tema que es muy, pero muy importante porque, bueno, a mí me pasó, creo que para mí, obviamente, el primer ataque de pánico me dio mucho miedo y pasé por todo esto, pero lo peor fue lo que vino después. Es normal que después de que pase un ataque de ansiedad o un ataque de pánico vengan como esas secuelas seguidas. Vamos a ver, es natural dentro del trastorno, ¿verdad? Porque claramente no es normal porque estamos mal emocionalmente, ¿verdad? Pero dentro del trastorno como tal es lo más natural porque este pensamiento rumiante que les decía, que nos da vuelta, que está ahí continuamente, nos da miedo que nos vuelva a dar, y da tanto miedo y tanto temor que nos vuelva a dar, que es como llamarlo, como que si fuera, como que si tuviéramos ahí algo, ¿verdad? Algo que atrae, porque estamos constantemente incluso llamándolo. Cuando uno piensa en el ataque de pánico, me daba el ataque de pánico, no sé ni cómo explicar. Sí, te explicas súper bien, y yo sé que muchas personas te están entendiendo. Hay personas, ¿verdad? Esto es tu caso. Hay otras que no necesariamente están pensando y de la nada pueden estar en un partido y lo que sea. Viene la crisis de ansiedad, ¿verdad? Los ataques de pánico obviamente van a variar. Hay momentos en que son más sociales, digamos que es como una fobia social. Entonces, en el momento que hay una exposición donde yo siento que si hago algo mal me puedo ver humillada, viene el ataque, ¿verdad? Pero hay otros momentos en que usted ni siquiera está pensando y vienen. Pero sí es como muy natural que suceda y que vengan continuamente, porque si uno no los está tratando adecuadamente, obviamente se van a potenciar, ¿verdad? Puede ser que antes solo me daba una vez al mes y ya resulta que me está dando cada 15 días, cada semana, todos los días, varias veces al día, ¿verdad? Y en el momento que yo menos quería que me diera. Pero claro, es porque yo estoy continuamente pensándolo. Entonces es muy normal, pero eso hace que sea tan difícil salir de ahí. Claro. Porque esto no es sencillo y es un proceso largo. Ya sé, y yo sé. Y volviendo un poquito entonces al después, porque ya te conté mi después, o sea, mi después fueron años de aprender a manejar esto, y creo que hasta el año pasado que hice cambios importantes en mi vida, como creo que haber dejado una relación que me estaba generando muchísima ansiedad ayudó muchísimo. Empecé a volver a crear. Porque yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me daba ansiedad es que sentía que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Empezar a crear otra vez, como volver a mí, me ayudó muchísimo. Pero mi después, o sea, fue un proceso de recuperación larguísimo. ¿Cómo fue tu después, Nati? Ok, ya pasó el día, llegaste a tu casa, ¿qué vino después de eso? Ese día cuando llegué a mi casa, yo estaba como tan, no sé si es que yo no quería aceptar lo que estaba viendo, que me acuerdo que yo decía que quería un chifrijo y me senté en la sala, pero ni siquiera en el sillón, me senté en el piso. Mi vestido no me lo quería quitar porque significaba demasiado para mí. Me pedí un chifrijo, brindamos, yo necesito, por favor, nadie se vaya, o sea, estábamos los 5, nadie se vaya, brindamos, yo mami necesito champán en el piso con chifrijo y champán. Y yo, bueno, gracias por todo, perdón, sí, no cumplí tal vez las expectativas que
yo sé que les hubiera gustado, pero yo en serio di lo mejor de mí, yo me esforcé demasiado y yo volví al escenario porque yo no me quería, o sea, yo no me iba a quedar ahí, todo, no, usted no puede volver y yo no, yo voy a volver, yo voy a volver, yo me voy a poner ese vestido, me cambian el peinado por favor porque yo voy a volver a salir, pero como que yo ya sabía que mi cuerpo estaba aguantando más de lo que yo podía, era luchar todos los días contra si yo era una persona íntegra porque pensaban que lo había comprado, que no valía mi esfuerzo. Entonces era todos los días ver cómo validaban el esfuerzo de los demás y el mío no valía. El mío no valía, el mío no importaba, el mío era de mentiras porque me lo habían regalado, porque no sé ni qué. Pero bueno, Pasó ese gracias día. a mi familia, a mis amigos y a mi fe, pude volver a encontrarme a mí. Ajá. Vi que hay una vida más allá de un sueño que pensé que era lo que me iba a hacer feliz, como que a veces nos aferramos. En mi caso era ese sueño, pero en el de otras personas es cuando me case, cuando tenga hijos, cuando encuentre el trabajo perfecto. Y a veces nos aferramos a cosas que tal vez nunca van a llegar. Entonces era como, bueno, mi vida no se acaba. Yo tengo más vida que lo que pensé que era lo que yo quería. Y bueno, así fue como salí adelante. Quiero ahí puntualizar algo muy importante de lo que decías, Natalia. A veces nos encontramos con metas, ¿verdad?, muy fijas y creemos que en el momento que las cumplimos, ya la cumplimos. Que eso nos va a dar felicidad. Y cuando llegan a cumplir la meta, dicen, a la pucha, ya la cumplí, ya la tengo, pero me sigo sintiendo igual. Entonces, no necesariamente, cuando llegamos ahí ya la vida se arregló y vamos a ser felices para siempre como un cuento de hadas. Lo que pasa es que nos enfocamos mucho en ello, pero no necesariamente vas a hacer eso y perfectamente tal vez no pudiste cumplir esta, pero tu vida te conduce por otro camino donde vos tal vez no lo habías pensado, pero eso te llena un montón y te satisface. Y sí, hay que volverse a reconstruir y darse cuenta que no necesariamente vamos a cumplir todas las que nos ponemos y habrán otras que no nos pusimos y las vamos a cumplir y estamos en medio de, wow, lo logramos. Son solo lecciones que uno necesita Totalmente, para seguir adelante. y que nos hacen más fuertes, porque usted no es la misma Natalia, no, pero ya que ¿verdad? tan O fuerte, sea, no, ya no quiero. más resiliente, ya no quiero que me den tanto palo, Sí, Natalia. ni más resiliencia, ni más fuerte. Yo, Arnold Schwarzenegger, no quiero ser. Ya, por favor. Ya basta, ya no quiero. Ya. Quiero Sí, y se vale decir, no, ya. Sí, qué bonito que resiliencia y todo, pero a veces yo ya estoy cansada de ser resiliente, ya Claro. no quiero seguir siendo resiliente. Claro, y se vale. He sido demasiado resiliente por mucho tiempo y es agotador. Y yo no sé, por alguna razón la gente lo sigue romantizando, ¿no? A veces uno se cansa, sí, ya me claro. cansé, no Tenés quiero, derecho a estar no cansada. quiero ser más resiliente, ya me esforcé lo suficiente, ya di todo de mí, ¿qué me falta? O sea, no, a veces no. Creo que por lo menos en mi caso y en mi proceso de recuperación, una parte muy importante y muy valiosa fue perdonarme. Porque yo siempre he sido una persona que soy muy dura conmigo misma y no hay, o sea, nadie me juzga más que yo y soy lo más perfeccionista extremo. Y perdonarme me costó muchísimo, porque yo decía, ay, sí, ya me perdoné, pero realmente como no me había perdonado. No me había perdonado por esas mismas cosas que vos decís, como sentía que había decepcionado a mi familia, sentía que me había traicionado de muchas formas y fue tan difícil perdonarme porque no era solo por una cosa, o sea, porque lo mío fue un proceso de años donde yo no lidié con cosas del pasado, entonces no era que tenía que perdonarme por una cosa, sino por una serie de decisiones en cadena que yo sentía que estaban mal y que había decidido mal y que no había hecho lo mejor que había podido con eso y que en qué momento tomé esa decisión. Me costó tanto, pero el día que me perdoné y dije, hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía en ese momento, mi vida empezó a cambiar y empecé a volver a sentirme yo. Y un poco en el raíz de lo que estoy hablando, Nati, quería hacer una dinámica con vos. Yo te imprimí unas fotos de dos momentos y me gustaría que me dijeras qué le dirías a la Nati
de la foto. Ay, qué linda. Bueno, yo me imagino que no saben, pero por muchísimo tiempo, toda mi niñez, yo no era capaz ni siquiera de hablarle a mis compañeros hombres porque me daba vergüenza. En mi fiesta yo no le podía pegar a mi piñata, yo le decía a mi hermano que le pegara. Salía corriendo al baño. Siempre fui extremadamente tímida, insegura. Y ver que ella se subió a un escenario. No. Claro. Bueno, no a muchos. Que le pasó lo que le pasó y que se volvió a levantar con todas las fuerzas. No sé, me da demasiada lástima, pero no sé, le diría que tal vez no va a cumplir uno de sus mayores sueños. Pero que, aunque piense que eso la va a quebrar, que va a seguir adelante. Que va a volver a levantar. Y que va a encontrar otros sueños, otras metas. No sé, la abrazaría. No sé, me amo, te amo. Nati. Hay que abrazar al niño interior totalmente. Y bueno, y aquí como pueden ver mi cara, claramente yo no estaba bien, la estaba pasando mal, me sentía como no se pueden imaginar, no estaba bien, estaba débil, con costos podía respirar, pero yo necesitaba ponerme este vestido. Hermosa. Que no, en persona vieras cómo se veía, yo todavía No, lo veo. Nati, esa te la imprimí, te voy a decir por qué. Porque te veías maravillosa ese día y yo sé que obviamente con todo lo que pasó es difícil enfocarse en eso, pero te veías espectacular, te veías hermosa y el hecho de que te hayas levantado después de lo que te pasó para subirte de vuelta al escenario, para salir, es lo más admirable que pudiste haber hecho y eso solo me dice muchísimo de tu carácter, de la persona que sos y por eso estoy segura que todavía vienen cosas maravillosas y espectaculares para tu vida y te lo digo de verdad con el corazón de la mano porque ya casi me hiciste llorar como 10 veces. Yo estoy aquí tratando de... La presentadora es profesional, la presentadora no puede llorar, pero tu historia de verdad que... Ay, vieras cómo me conmueve porque también me recuerda mucho a la mía y yo sé cómo se siente. Así que le mandamos un abrazo muy especial a esa niña interior, ¿verdad que sí? Sí. Ok, yo. Por favor, Wow. no más fotos. Nati, me vas a... es que la presentadora tiene que ser profesional. La presentadora no llora, Nela. Hablando de lo que hablamos en el inicio, ¿verdad? Que tenemos que hacernos fuertes. Y yo creo que nos pasa a todos. Muchas veces uno también está en el consultorio y le cuentan historias y uno se sensibiliza porque somos seres humanos primero. Somos humanos primero, no somos máquinas. Entonces, por supuesto que nos ponemos sensibles, por supuesto que lo sentimos y también es que aquí hay un grupo de mujeres también, ¿verdad? Un grupo de mujeres luchadoras. Entonces, consideramos también el dolor, el sufrimiento, lo que duele no cumplir una meta que uno tenía propuesta. Entonces, por supuesto que muchas otras personas que están detrás de cámara en las redes sociales que nos van a ver, van a pensar en lo mismo, porque tal vez no una historia exactamente igual, pero a nivel de metas, sí, claro, en algún por momento nos supuesto. hemos sentido, entre comillas, fracasados, porque realmente no son fracasos. Y tal vez ahorita sí es muy difícil decir, hay un antes y un después y ya no quiero ser fuerte. Claro, hay momentos en que uno dice, la fuerza que se vaya porque yo quiero ahorita ser sensible y sentirme vulnerable y poderle decir a todos que no soy fuerte, o sea, que ya no quiero luchar y que me dolió esta cuestión, ¿verdad? Pero al final, ya después cuando terminamos el proceso y ya vamos muy avanzados del proceso,
nos vamos a dar cuenta, sin duda alguna, que esto nos preparó un camino para otras cosas que nos van a pasar en la vida. Lo que pasa es que difícilmente en medio de la crisis uno lo va a ver. Sí, por supuesto. Y tampoco quiere uno que se lo digan, porque hasta cólera le da a uno que, como usted no me entiende, ¿verdad? Lo que decimos normalmente es que usted no entiende lo que yo siento, ¿verdad? Y definitivamente yo sé que ustedes entienden súper bien. Tal vez otra persona no, pero ustedes sí. Eso que decís es clave y es algo maravilloso y quiero compartirlo con vos, Nati, porque cuando a mí me pasaron las cosas más difíciles que he tenido que afrontar en mi vida, yo no entendía y yo no entendía por qué era y yo no entendía para dónde iba ni qué seguía, o sea, y recuerdo un día, porque en ese momento estaba en Costa Rica, o sea, que yo decía, o sea, no sé para dónde agarrar, o sea, no sé qué hacer con mi vida en este momento. Y si eso no me hubiera pasado, no me hubiera pasado una de las cosas más lindas que me pasaron en los últimos años, que fue descubrir que tenía talento para ser guionista y escritora, que es algo que siempre me encantó y era una parte mía que estaba guardada. Y como se fueron dando las cosas, no te voy a contar toda la historia porque necesitamos un podcast de 6 horas, pero como se fueron acomodando las piezas de mi vida, a raíz de algo que yo pensé que era lo peor que me había pasado en mi vida, como esas piecitas se fueron alineando y se fueron acomodando, aunque yo no lo entendiera, para llevarme a una de las cosas más lindas que me han pasado, que fue cuando estuve sentada en un cine, terminó un cortometraje que yo hice y la gente aplaudía y yo decía, esto es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. O sea, cada bloquecito que empezó con algo que parecía que no tenía sentido al final, no hubiera encajado si yo no hubiera pasado por ese momento que pasé. Entonces, yo sé que lo tuyo todavía está un poco fresco, pero con solo escuchar la persona que sos y la fuerza de carácter que tenés y el alma tan bonita que tenés, te prometo que este es el principio de algo que en este momento ni siquiera entendés, pero que va a ser grande y hermoso. Sí, sí, no. Y sin duda. Algo que me gustaría hacer, porque yo creo que una parte muy importante de este espacio es también, pues, darle herramientas a la gente. Cuando a mí me empezó a pasar todo esto, y no sé si a ti te pasó, Nati, si a vos te pasó, que yo me puse a investigar, porque, o sea, uno queda como muy confundido, o sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que tengo? Me encontré con terapias, con cosas que se pueden hacer, pero realmente uno a veces como que no entiende qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Quería hacer una dinámica con vos para que nos expliques algunas cositas y si hay alguien que en este momento está pasando por un proceso así, pues que explicarles cuáles son las diferencias, lo que vos a tu criterio personal pensás que sí funciona y que no funciona. La terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver, hay distintos tipos de terapia. Eso también va a depender de que todas las personas somos distintas y por ende los terapeutas van a ser con personalidades distintas y tienen su forma y su esencia para hacer. Por supuesto que la terapia cognitivo-conductual nos va a ayudar muchísimo en un proceso de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, por ejemplo, porque la cognitiva conductual tiende a hacer como más acciones, a dejarnos más tareas, a ponernos más dinámicos. Entonces eso ayuda montones en un proceso. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Vamos a ver, es que toda esta parte cognitiva, estamos hablando de toda la parte mental y la conductual nos vamos directo a la conducta. Que realmente cuando hay una crisis de ansiedad, por ejemplo, lo que nos está desequilibrando, donde se refleja más lo que nos está pasando es en nuestras acciones, por tanto en nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, lo que nos da la terapia cognitivo-conductual hace un montón de cosas, pero a nivel general, para que se entienda, es que se va a ir directamente a la conducta, vamos a ver todo lo que está haciendo Natalia en su día a día, en su conducta en sí, y vamos a atacar qué de esas ideas que tiene esa persona a nivel cognitivo, a nivel conductual, son irracionales, hay que votarlas y cómo podemos volver otra vez a establecer una conducta más sana, una acción más sana en el día a día. Yo sé que esto tal vez puede ser muy enredado. Aquí lo más importante de todo es que no importa a qué terapia vamos a asistir. No importa si es cognitiva conductual, si es un psicoanalista, si la persona sabe de MDR, si es terapia breve estratégica, eso déjenselos para los psicólogos. Cada quien sabe su rama. Lo más importante aquí es el compromiso del paciente. Si el paciente no se compromete con el proceso, por más buen terapeuta que tenga enfrente, no van a haber cambios. Porque es exactamente igual a tener un alcohólico enfrente. Si el alcohólico no dice de verdad, estoy enfermo, soy alcohólico,
el proceso no le va a servir porque todavía no es consciente de su enfermedad. En el momento que yo soy consciente que no estoy bien emocionalmente, que hay algo en mí que no está bien y que yo busco ayuda, esa conciencia tiene que traer compromiso, porque si no hay compromiso, no vamos para ningún lado. Si usted ya puede decir, yo desde el año pasado ya no tengo ataques de ansiedad, ya no me dan ataques de pánico, es porque usted se comprometió en un montón de cosas. Porque si no, eso no estuviera pasando, porque al final la vida es de decisiones. Y si yo, así como yo decido decir, quiero sentirme mal y quiero proclamar que ya no quiero luchar más, estoy cansada y ya, o sea, quiero decirlo, también puedo decidir, a la pucha, ya me di el espacio de estar cansada, ya muy bien, ya descansé, ahora ¿qué voy a decidir en mi vida? ¿Sigo luchando? Quiero otra vez agarrar ese lado más fuerte mío y cambiar mi vida y cambiar mi foco y no pensar en el pasado que ya no lo puedo cambiar y pensar en mi presente para mejorar un futuro. Al final la vida, desde que yo me levanto, son decisiones. Entonces las terapias, claro, en Google, si buscamos en YouTube, hasta en TikTok, van a encontrar ustedes miles de alternativas. Algunas buenas, algunas no tanto, ¿verdad? Por eso me encanta la pregunta. Pero el tema es tratar de buscar siempre un profesional que esté al día y activo con el colegio, ¿verdad?, al cual pertenece, cerciorarnos que realmente es un psicólogo, ¿verdad?, porque para esto es psicólogo al 100%. En algunos momentos vamos a necesitar medicamentos también, no todos los casos, pero en algunos momentos sí, y por ende ya ahí el psicólogo refiere a un psiquiatra. Y así se tiene que buscar un grupo interdisciplinario de profesionales que realmente conozcan del tema y el compromiso del paciente aunado al profesional. Por supuesto, por supuesto. Y, por ejemplo, en caso de que una persona enfrente un ataque de pánico y es algo que le pasa por primera vez, no sabe lo que le está ocurriendo o que le esté pasando ya teniendo el conocimiento de que lo que está experimentando es un ataque de pánico, ¿qué consejos le podríamos dar a la persona, pero para cuando está en el momento? O sea, ¿qué nos puede ayudar a por lo menos reducir el dolor, el estrés, la frustración, ese sentimiento de que me estoy muriendo? ¿Hay algo que se pueda hacer en ese instante? Hay que dejarlo pasar, porque muchas personas dicen, es que quiero que se me quite rápido, rápido. Y por ejemplo, una crisis de ansiedad científicamente comprobado, máximo dura 20 minutos. Lo que queda después son secuelas, pero 20 minutos es lo máximo. Esos 20 minutos se hacen un año, ¿verdad? Una vida en una persona que esté en una crisis de ansiedad. El tema es que lo dejemos pasar y la respiración consciente es elemental. Y esto puede sonar muy trillado, ustedes se pueden meter a Google y es lo primero que les va a aparecer, pero es que el tema es que los seres humanos se nos olvida respirar adecuadamente. Entonces, cuando yo estoy súper estresado, estoy con un día intenso, con un montón de tareas, súper enfocado en miles de cosas, aparatos electrónicos, tengo la tablet, tengo la computadora, tengo el celular, yo no estoy respirando adecuadamente. Entonces, tiendo a respirar muy cortitas respiraciones que van a hacer que el aire no llegue a los pulmones adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan mis dolores de cabeza, empiezo a hiperventilarme, claro, no me está llegando la respiración a mis pulmones, me empieza a apretar el pecho, yo siento sus punzones, algunos hasta se desmayan porque no están respirando adecuadamente, el aire no está llegando a los pulmones, suceden un montón de cosas a nivel de cuerpo y lo primero que pasó ahí, así la base fue una respiración inadecuada. Entonces, el hecho de aprender a respirar conscientemente varias veces al día, hacer el ejercicio de mi conciencia realmente y el soltar lentamente, esto va a crear grandes diferencias. Por eso es que muchas de las recomendaciones que damos es, hagan yoga, hagan meditación. No, y no es para que estén fit, o sea, por ahí no va. O sea, es para que haya un reconocimiento de mi propio cuerpo, desde mi cabeza hasta la punta de los dedos del pie, para darme cuenta qué partes de mi cuerpo se están afectando cuando hay una crisis y cómo puedo yo manejarlas. Y esa respiración consciente y lenta y esa meditación inclusive que me va a ayudar a que mi cerebro pare de pensar por 2 segundos, 5 minutos, lo que sea que puedan lograr, porque es muy difícil, eso nos va a ayudar, pero montones en el momento de la crisis. En el momento que está la crisis. Sí. Y las personas que están alrededor necesito que también me ayuden, porque las personas se asustan. Yo soy madre, ni siquiera me puedo imaginar el corazón de su mamá y de su papá preocupados ese día que te pasó eso. Sus papás también muy preocupados por el bienestar, ¿verdad? Porque ningún papá quiere que sus hijos estén mal. Y poco le va a importar a sus papás si usted se ganó la corona o no. O sea, lo que le importaba a su mamá y a su papá es que usted estuviera bien y que mi hija volviera en sí y volviera bien.
¿verdad? Porque al final eso es lo que nosotros queremos, los buenos padres, claramente, aclaro, ¿verdad? Las personas tenemos que, las que estamos alrededor, ya sea familia, amigos, compañeros, número uno, no juzgar nunca. Esto es lo más importante. No juzgar. Cuando yo amo realmente a una persona, no juzgo. No debería haber un juicio alguno. El validar a la persona, validarle su dolor o su situación, o su en miedo, ese momento, su sí. miedo, su temor, su angustia, su dolor, su llanto. Nunca desvalidar las lágrimas. No podemos decirle, ay, ya deje de llorar, eso ya se le va a pasar, no haga tanto drama. Esos comentarios hay que eliminarlos del vocabulario y decirle a la persona, respiremos juntos. Si quiere, lo agarramos de las manos, respiramos juntos, y la lentamente. compañía ayuda muchísimo. Claro, o sea, tener que sí. a alguien ahí que te Claro. o sea, hace toda la A diferencia. alguien que no esté nervioso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque si está nervioso nos va a poner más No, nerviosos, a alguien ¿verdad? calmado que te haga sentir Exacto. esto, todo va a estar Esto bien, está respira. bien, va a pasar, yo estoy con vos, estoy aquí para vos, ahorita cuando te pase esto, me contás qué te pasó, yo estoy aquí para escucharte. Esa parte de ese apoyo sin juicio, ese apoyo que valida, es lo más importante que puede tener una persona, claro, para salir de una situación. Entonces, primero mi conciencia claramente de lo que me está pasando y el hecho de respirar y buscar ayuda, pero también que las personas que estén alrededor me acompañen y que no le pongamos fecha de caducidad a las crisis ni a los duelos. Yo no le puedo decir, Natalia, ya pasó, no sé cuántos meses pasó, ya Natalia, ya pasó 6 meses, ya 1 año, ya pare, ¿verdad? Ya mucho drama. Y es que la gente lo hace. Se les muere un familiar, ya murió hace 1 año, usted todavía sigue llorando. ¿Quién le pone fecha a un duelo? Sí, ¿Quién le pone fecha a un dolor? Cada quien necesita pasar por su proceso. Total. Tome el tiempo que tome. Y ya para ir cerrando, chicas, bueno, primero que nada agradecerles porque este fue un espacio muy emotivo y muy bonito para mí. Gracias por compartir, Nati, todo lo que viviste, o sea, me llegaste al corazón. Y Nela, como siempre, gracias por esa voz tan sensible y empática y con tanto conocimiento que siempre traes a la mesa. Nati, ¿qué te gustaría decirle a alguien que tal vez esté pasando por algo similar a lo que vos pasaste en este momento? Le diría que va a estar bien, que el miedo nunca se va a ir, solo hay que aprender a caminar al lado del miedo y que siga adelante, que sí se puede. Y Nela, ya pregunta de cierre para vos. ¿Se sana? ¿Es posible sanar por completo de una crisis de ansiedad o de un trastorno de ansiedad o se aprende a vivir con ello? Si es posible sanar, claro. También aprendemos a vivir con eso, también. Y es que en algún momento de la vida, nuestros ciclos de vida van cambiando. Puede ser que ahorita sanemos esta crisis y dentro de 5 años haya otra crisis en mí que no tenga nada que ver con esta crisis, porque vivimos en un mundo, en un contexto donde la vida no es perfecta, donde pasan miles de situaciones, donde el entorno no lo podemos controlar y por ende van a seguir pasando crisis distintas. Pero si la pregunta es, ¿se sana? Se sana. ¿Podemos salir de eso? Claro que sí, con convicción, con decisión, con apoyo profesional, algunas veces inclusive farmacéutico, completamente, pero que podemos hacerlo, lo podemos hacer, porque al final la vida es de decisiones. Pero, y ahorita, y por favor lo voy a decir y voy a hacer aquí hincapié, el miedo, el temor, la alegría, la rabia, la tristeza, son emociones básicas. Y necesarias. Necesarias, todos las sentimos. Entonces, ¿con miedo vamos a vivir siempre? Claro, el miedo nos hace sobrevivir. El tema es cuando el miedo nos paraliza. Pero estas 4 emociones básicas todos vamos a vivir. Entonces, ¿qué consejo más hermoso estás dando? Porque por supuesto tenemos que vivir con eso, todos. Todos tenemos que vivir con eso, pero podemos salir adelante. Y Natalia es el ejemplo perfecto de que se puede caer y volver a levantarse. Y sin duda alguna, vos sos el ejemplo perfecto de cómo yo con mi historia de vida puedo ayudar a otros.
Entonces, un placer de verdad compartir con ustedes. Ay, muchas gracias, chicas. De verdad, me voy con el corazón lleno. Se los agradezco en el alma por sacar el ratito y el espacio y ojalá nos volvamos a ver por aquí en otro momento a contar cómo hemos evolucionado como mujeres y cómo hemos crecido, pero de verdad se los agradezco muchísimo y a ustedes les agradezco también por acompañarnos una vez más y nos vemos pronto para seguir descubriendo todo lo que tenemos por dentro. Chao.